Yo me llamo Flavio Machicado Sarabia, nacido en el año 1938, que ha vivido el proceso de la Revolución Nacional, que ha sido, en mi criterio, un proyecto básico para la historia del país. Nació con mucho optimismo, pero murió truncado. Teóricamente el proyecto de la revolución era remover las estructuras, tanto en el campo como en la minería, que se habían constituido en trabas para desarrollar un proceso de formación del Estado Nacional que estaba impedido precisamente por la naturaleza que tuvo la economía del agro y el dominio de los varones del estaño en la principal riqueza en ese entonces de Bolivia, la producción de estaño. El proyecto de la revolución básicamente consistía en liberar a la mayor parte de la población que estaba sometida a un régimen de servidumbre o esclavitud. La reforma agraria era la parte fundamental del proceso. Como ese proceso tuvo como resultado más que una reforma agraria, una revolución, los campesinos tomaron de facto la propiedad de la tierra que estaba siendo explotada con formas de producción arcaica, copiadas de España especialmente, y que tenían como objetivo nada más que poseer la tierra sin mayor preocupación para explotarla. Los terratenientes tenían mucha tierra. Esa tierra no la podían explotar porque no había mercado. Y esa tierra no la podían explotar. ¿Y cómo la explotaban? Usando partes, dejando el resto, una vez que se agotaba la tierra, a que se recupere a través de la naturaleza. No invirtieron. Entonces, ¿qué pasó? La tierra apta era de este tamaño, la otra que descansaba 10 años era de este tamaño, la otra que descansaba tenía otro tamaño. ¿Qué ocurrió? En realidad, los campesinos tomaron la tierra. Y cuando tomaron la tierra, ¿cómo se distribuían equitativamente? ¿Y cómo se distribuyeron equitativamente? Entonces, ¿qué tierra primero se iban a distribuir? La tierra que estaba apta para la producción. Y después la que descansaba 1 año, la que descansaba 5 años, la que descansaba 20 años. Y se distribuyeron un pedacito aquí, otro pedacito acá, otro pedacito acá. No, eso no. Se distribuyeron de esa manera. ¿Cuál fue el resultado? Fragmentación de la propiedad agraria, donde era imposible crear la empresa agrícola. Ese es el tema fundamental. La ley de reforma agraria, este fue el 53. La ley de reforma agraria salió el 59, o sea, 6 años después. ¿Y cuál era la intención de la ley? Formación de empresas agrícolas. O sea, sin empresa agrícola no hay posibilidad de desarrollar la agricultura. Para proteger al campesino que se hizo dueño de la tierra, la declaran esa tierra, ¿no?, inembargable, no se podía embargar, ni tampoco se podía retroceder, ¿no? O sea que no se podía hacer, ellos no podían usar los campesinos para prestarse plata del banco. Entonces la esterilizaron más completamente todavía. Es inalienable e inembargable. Con esto no se puede hacer. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque terminada la revolución en 1000 años, tú podías al final después reclamar y decir, a mí me han quitado la tierra y no me han pagado.
Entonces yo podía recuperar mi tierra una vez que termine la euforia revolucionaria. Claro, porque ellos tomaron la tierra, avasallaron la tierra, ¿no? Así como actualmente está ocurriendo con el Maduro, que está avasallando y apropiándose del Estado, ¿no es cierto? Por razones del Estado de Derecho, por la ley. Entonces el campesino sabía que en cualquier momento el terrateniente iba a volver y decir, ahora me devuelve mi tierra porque tú te la has agarrado sin que me la compres, sin que me la pagues, sin el procedimiento jurídico correspondiente. Entonces el gobierno, por hacerlo bien, dijeron, esto no se toca. Y sacaron una ley que no se toca. Y al no tocarse, no, lo pusieron al campesino en una posición de no poder ser sujeto de crédito y en consecuencia sujeto económico. Y ahí se fregó todo. Y sigue fregando. Entonces ahí en ese momento lo que yo hice fue, lo que me ocurrió fue que siendo estudiante de la Universidad de Chile, ¿no?, defendí la reforma agraria sin conocerla. Entonces el profesor me dijo, usted está defendiendo algo, defiéndala, y va a dar una conferencia en la universidad. Nadie se ha olvidado de eso, porque la verdad es que yo me tuve que preparar, y al prepararme empecé a comprender este proceso que estoy relatando, lo que dio lugar después a mi tesis de grado. De ahí yo entré al sistema de planificación, donde se habló del desarrollismo. Entonces ya era esa fragmentación de la tierra, la no hacer empresa agrícola, y hablar de desarrollismo era contradictorio. Entonces yo entré al tema del desarrollismo, de la planificación, etc., ¿no? Quiere decir que no basta que la economía crezca, no basta que la economía aumente la producción si esa producción no se distribuye adecuadamente en función del bienestar. Claro, es una contradicción del proceso, porque el proceso lo llevó aquí. O sea, el proceso que se da en la reforma agraria, ¿no?, producto de ¿qué? A ver, te lo explico más rápidamente. ¿Quiénes fueron los primeros en entender la tenencia de la tierra? Los españoles, pues, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran los españoles? Eran soldados. Y esos soldados que se quedaron en la tierra, ¿no?, dueños de la tierra, copiaron, ¿no?, lo que habían visto en su propio país, que era el feudalismo español, que era el más atrasado de todos, que era precisamente lo que hicieron al crear el latifundio, pequeñas parcelas para que el campesino subsista y ser siervos del dueño de la tierra. Quiere decir que la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia nació ya con una contradicción entre cómo incorporar a esa población a la economía, porque ya al darle un pequeño latifundio y al fragmentarlo, de hecho lo estás excluyendo de la economía. O sea, la revolución en realidad no realizó una reforma de la tierra, como hubiera sido racionalmente hecha, sino que fue producto de una revolución agraria, porque el campesino con la revolución tomó la tierra del pacto. Entonces no, el MNR, el principal problema es que el MNR, el gobierno que hizo la revolución e hizo el proceso, no la hizo, no la pudo hacer, porque tuvo que aceptar, ¿no?, un hecho de fondo, que era una revolución agraria. Además del problema agrario que estamos mencionando, tenemos que mencionar el tema de la nacionalización de las minas. ¿Y qué pasa con la nacionalización de las minas? Los mineros, los grandes varones del estaño, ¿no?, tenían un sistema de producción
que consistía por una parte en la extracción de los minerales y por otra en los servicios que demandaba todo este proceso. O sea, minería interior mina, minería exterior mina. Cuando viene la revolución, ¿qué hacen? Toman a todos los trabajadores, tanto de exterior como de interior mina, y los unen en una sola planilla, como parte del proceso de la revolución. Pero ¿qué es lo que es más grave? Es que, como hay un cambio de razón social, porque ya la Patino Mines desaparece y se crea la Comibol, entonces el gobierno de la revolución decide indemnizar a los trabajadores. Al indemnizar a los trabajadores, genera un fenómeno monetario por el cual se les paga la indemnización, pero con emisión monetaria inorgánica. Y eso engendra el principio del proceso inflacionario que después, en el año 56, fue imposible de manejar y destruyó la propia revolución. Entra en ese fenómeno inflacionario, no le queda otra alternativa que recurrir a la ayuda internacional. Y ahí entran factores externos. Entra el Fondo Monetario Internacional con el pretexto de que los precios del estaño habían caído y que era necesario recuperar como parte de la política de rehabilitación de Europa. La primera política de estabilización que el FMI ponía en práctica en el mundo. A diferencia de la reforma agraria que fue de facto, que provocó una revolución agraria, la nacionalización de las minas fue un proceso, porque el gobierno de la MNR recién tomó las riendas de la minería 6 meses después de haberla nacionalizado, lo que le dio posibilidad a los varones del estaño de arreglar los problemas que estaban pendientes, lo cual estaba bien desde el punto de vista práctico. Sin embargo, una vez que la gran minería nacionalizada empezó a funcionar, el MNR, que eran los que habían hecho la revolución, se dieron cuenta de que las divisas que generaba la exportación de minerales tenía también que ser utilizada para importar bienes de consumo e insumos para el funcionamiento de la economía. De modo que dejaron a la Comibol sin los dólares que había producido, porque ellos estaban obligados a transformar esos dólares en pesos bolivianos para poder pagar la nómina, los salarios y los gastos que correspondían. Sin embargo, el problema grande fue cuando esta empresa de minera tenía que importar equipos e insumos del exterior, para lo cual necesitaba divisas. Esas divisas el gobierno se las devolvió, pero ya no al precio oficial, sino al precio del mercado negro. Entonces, con esto, la Comibol, la empresa minera del estaño, empezó de inicio a su proceso de descapitalización, que es una contradicción, por lo cual la minería, que tenía que ser el soporte fundamental de la economía nacional, cada vez estaba perdiendo más fuerza. Por otra parte, otro de los elementos que incidieron en esto, y es muy importante hacerlo notar, nosotros nacionalizamos las minas de estaño, pero para luego tener que venderlas a la misma persona que había sido nacionalizada, que era el dueño de la fundidora Williams Harvey en Inglaterra. O sea, el nacionalizado
se quedó con la parte fundamental donde se genera la verdadera riqueza, o sea, el mayor valor agregado de la minería. Entonces Patiño no tuvo ningún inconveniente de indemnizarse por el efecto que había provocado la nacionalización a través del descuento de lo que tenía que pagarnos por la compra de minerales. Yo tuve posibilidad, y es parte de mi experiencia personal, de conocer un informe, no sé si confidencial, de la Comibol, pero que tuve acceso a ese documento cuando era yo funcionario de planificación y me encomendaron preparar el informe presidencial de aquel entonces. Estamos hablando ya cuando Paz Estenssoro nuevamente fue presidente de la República. En ese informe lo que decía muy concretamente que Patiño se había descontado mucho más de lo que se suponía valían las minas que habían sido nacionalizadas. Otra forma de descapitalizarse. Por ese fenómeno de descapitalización de la gran minería, la minería entró en permanente déficit. Y en consecuencia, ese permanente déficit, que era financiado con emisión monetaria también de parte del Estado, generó el proceso inflacionario con mayor fuerza. A eso hay que agregar otro elemento que la revolución no tomó en cuenta, que era la posibilidad de diversificar la economía precisamente para generar la mayor riqueza que estaba demandando el desarrollo. Pero lo que no tenía era los profesionales, ni los técnicos, ni los empresarios que podían hacerse cargo de ese proceso. En esas condiciones el MNR hizo lo que en la Revolución Rusa hizo Lenin. Lenin, ante la imposibilidad de tener trabajadores que pudieran desarrollar la industria en Rusia, ¿de quién echó mano? De los bolcheviques, de los funcionarios políticos del partido, lo cual hizo también lo mismo el MNR. Entregó a los movimentistas dinero para que desarrollen la industrialización del país. ¿Qué hicieron los miembros del partido? En lugar de ser industriales, se volvieron comerciantes. De modo que realmente el país entró en su etapa básica de desarrollo, primaria de desarrollo, que era el comercio. A partir de ese momento, así, junto con ese fenómeno que acabo de mencionar, ¿no?, la inflación fue creciendo. Y cuando la inflación llegó a un punto en que no tenía retorno, es cuando el MNR entra en crisis, tanto política como económicamente hablando, para lo cual demanda la presencia del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos amigos, Estados Unidos y después Alemania eventualmente en el plan triangular. Todo eso ocurrió hasta el año 1956, cuando se hizo la política de estabilización monetaria. O sea, el año 1957 se terminó de estructurar esta política, por la cual Bolivia, nuevamente, al recibir las inyecciones del exterior en calidad de préstamo o de donación, en el caso de los americanos, ¿no?, entró en su permanente proceso de dependencia económica externa.